iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, amigos y hermanos oyentes de este su programa Palabras del Pastor, en el cual estamos preparándonos ya para la inminente llegada del Santo Padre Francisco a Colombia y a Cartagena, sede de nuestra provincia eclesiástica, donde muchos de nosotros esperamos poder llegar para encontrarnos con el Santo Padre y para tener esta vivencia tan especial de aquel que durante un año entero nos estuvo hablando de la misericordia y la estuvo haciendo presente con gestos y palabras. Es un volver a traer a este mundo el anuncio de la misericordia que nosotros, los católicos practicantes, experimentamos cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Por eso todo este caminar de preparación que hemos hecho lo vamos a concluir con una celebración penitencial en la que, por supuesto, aquí desde la radio no habrá confesiones, pero la idea es que participando en esa celebración penitencial quedemos preparados, quedemos totalmente reblandecido nuestro corazón, nuestra conciencia iluminada para acercarnos al sacerdote a celebrar con él la fiesta del perdón, el sacramento de la misericordia. Estamos en su programa Palabras del Pastor por esta su emisora Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, la diócesis que llega hasta su casa, hasta su lugar de trabajo y que entabla con ustedes una comunicación de corazón a corazón, de conciencia a conciencia para ayudar al crecimiento de nuestra iglesia diocesana y de nuestra fe, tanto a nivel personal como a nivel familiar y comunitario. Vamos a comenzar, como siempre, este programa. Sabemos que hoy es jueves vocacional, pero la inminente venida del Santo Padre nos pide interrumpir por esta semana nuestros acostumbrados programas vocacionales para dedicarnos a este segundo encuentro de preparación para la celebración penitencial, con la cual no digo que quedamos listos, pero quedamos mejor preparados, le damos un contenido litúrgico específico y de profundización carismática a todo este periodo de preparación y podemos ir con toda seguridad al sacramento de la reconciliación ya iluminados, y no solamente eso, sino que podremos ir a encontrarnos con el Santo Padre, a viajar con los hermanos a este encuentro en Cartagena, también con esta experiencia encima de la misericordia de Dios celebrada, vivida y experimentada, y dispuestos a recoger y a no perder ninguna de las enseñanzas del Santo Padre. Vamos entonces a orar con la oración por la venida del Santo Padre que la Conferencia Episcopal de Colombia nos ha entregado y que hemos venido haciendo siempre al inicio de nuestros programas de preparación. Caminando en el amor, iremos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el reencuentro entre los colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, que por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, esta visita del Santo Padre nos abra la mente y el corazón al Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. Veíamos en el encuentro anterior la gran tragedia, el gran daño, el terrible acontecimiento del pecado, cómo destruye nuestra vida, cómo nos incapacita para amar, para relacionarnos, y en lugar
de aportarnos esa felicidad que de pronto en la seducción de quien nos tienta nosotros creíamos encontrar, encontramos de verdad más bien todo lo contrario. Encontramos el desorden, el caos, la amargura, la insatisfacción, la incapacidad de relacionarnos, el tornarse violentas y terribles nuestras relaciones y solamente pues intentar con unas normas de buena educación suavizar un poco las relaciones hasta donde es posible, pero muchas veces algunos de nosotros no alcanzan a tener las fuerzas suficientes para realizar con su sola buena educación unas mejores relaciones con los demás y de pronto explotan en un momento determinado cuando ya la situación se hace insostenible. Esto ha dado lugar a familias que se destruyen, a relaciones entre vecinos imposibles, a situaciones comunitarias de recelos, de envidias, de inquinas entre vecinos, incluso entre familiares muchas veces. Este es el desastre que hace en nosotros y que hace en la sociedad el pecado, porque el pecado no solamente tiene una dimensión personal, que es muy importante, porque depende de una decisión personal, por supuesto, sino que tiene una dimensión social, no tanto en que sea un grupo de personas los responsables del pecado, sino las consecuencias que el pecado tiene en la familia y en la sociedad. Mi pecado altera las relaciones con los demás y eso hace que los demás también alteren sus relaciones entre ellos y se forma ese caos que hemos conocido y vivido y de pronto pues seguimos a otras escalas viviendo en nuestro tiempo. Terminábamos el encuentro pasado recordando lo que San Pablo nos decía en la lectura. Gracias sean dadas a Jesucristo. Ante la pregunta, ¿quién me librará de esta situación de la que yo no puedo salir, de esta situación en la que me tiene el pecado? Gracias sean dadas a Jesucristo. Y esta es la noticia que hoy vamos a escuchar de labios del mismo Jesucristo. Es la parábola del Padre Misericordioso, de la que ya habíamos hablado, pero que hoy vamos a ver desde esta perspectiva del perdón y de la reconciliación. Por eso nos preparamos, vamos a escuchar este relato de la parábola tal como el evangelista San Lucas nos la reporta en el capítulo 15 del Evangelio de San Lucas, capítulo todo él dedicado a la misericordia. Y entre las tres parábolas de la misericordia que nos trae San Lucas, pues esta del Padre Misericordioso, conocida anteriormente como parábola del Hijo Pródigo, tal vez porque nos veíamos más retratados nosotros en el Hijo Pródigo, pero el llamar la parábola del Padre Misericordioso pone el énfasis no tanto en el hijo que se va de la casa, que se equivoca, que retorna avergonzado, sino en las actitudes de ese padre que claramente está diciéndonos San Lucas cuando nos cuenta las palabras salidas de la boca de Jesús en esta hermosísima parábola, realmente una obra maestra en el Evangelio compuesta por San Lucas. Es el único que nos trae esa parábola, pero qué cosa tan bien lograda esa parábola, ese retrato que hace del Padre Misericordioso, es una maravilla. Y realmente vamos a volverla a escuchar hoy, pues ya que estamos precisamente tocando este tema. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde, y él le repartió la hacienda. Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un país lejano, donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. Cuando se lo hubo gastado todo, sobrevino una hambre extrema en aquel país y él comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se ajustó con uno de los ciudadanos del país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, pero nadie se las daba. Entrando en sí mismo, dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Y levantándose partió hacia su padre. Estando todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó efusivamente. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a los siervos: Dense prisa, traigan el mejor vestido y vístanlo, pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el novillo cebado, mátenlo y comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron la fiesta. Su hijo mayor,
estaba en el campo, y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y la danza. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el novillo cebado porque lo ha recobrado sano. El hijo mayor se irritó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba, pero él replicó a su padre: hace tantos años que te sirvo y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un cabrito para tener una fiesta con mis amigos. Y ahora que ha venido ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda, con mala gente has matado para él el novillo cebado. Pero él le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano había muerto y ha vuelto a la vida, se había perdido y ha sido hallado. Palabra del Señor. Estas últimas palabras de la parábola nos dicen lo que realmente sucede con el pecado. Se había muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido encontrado. Yo no he venido, le dirá el Señor, precisamente en respuesta a los que le criticaban su actitud hacia los pecadores. Los fariseos, que se creían buenos y santos, no toleraban que Jesús, que venía, según él, en nombre de Dios, en lugar de estar con ellos, que eran los amigos de Dios, los que hacían todo bien, se la pasaba con los pecadores, con las prostitutas, con los publicanos. Y Jesús les dice: es que yo no he venido a buscar la gente buena. La gente buena ya está salvada, pero estos pobres, estos que han caído en el pecado, estos que se han apartado, que han roto con Dios, ¿quién velará por ellos? Y por eso muchos pecadores, al ver estos gestos de Jesús, volvían de su vida, ¿no? Es una constante en el Evangelio: Zaqueo, la samaritana, María Magdalena, etc. Vemos una serie de pecadores. El mismo Mateo, el escritor del primer Evangelio, también es un pecador que se encuentra con la misericordia de Dios que Cristo le transmite y le muestra, y retorna entonces gozoso a la casa del Padre, a la casa de Dios, porque se da cuenta de que Dios no es ese viejo neurótico que no nos permite ni un solo desliz, sino un Padre lleno de misericordia que nos deja libres incluso para fallarle a Él, pero que nos busca con misericordia. Y tal fue su amor hacia nosotros, que nos envió a su propio Hijo. Gracias sean dadas a Jesucristo, exclamemos con San Pablo. Pues bien, no solo eso, que cuando el Señor estuvo entre nosotros, buscó a los pecadores, es que los sigue buscando y dejó a su iglesia este ministerio, esta misión: buscar a los pecadores, hablarles y presentarles la misericordia de Dios, y lograr, sin coaccionar su libertad, que libremente digan: yo no conocía a un Dios así, qué bueno es ese Dios, yo quiero volver a la amistad con Dios. Y ahí entonces tenemos cómo el Señor instituye y da a la iglesia a administrar el sacramento de la reconciliación. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero esta misma misión se la confía a la iglesia, y la iglesia la hace presente permanentemente en las obras de caridad, en el modo de tratar a la gente que los demás rechazan, y de una manera fundamental en el sacramento de la reconciliación. Decimos nosotros que el sacramento de la reconciliación consta de 5 momentos. Es decir, el sacramento de la reconciliación tiene 5 etapas. Por eso la Iglesia ha corregido y quiere corregirnos el que reduzcamos el sacramento únicamente a la confesión. La confesión es una de las 5 etapas, pero para llegar a la confesión ha habido primero que recorrer un camino, unas etapas, verificar que esas etapas estén bien caminadas, y luego, después de la confesión, hay otras etapas. Son 5 etapas. La confesión es apenas una de las etapas. Y por eso la Iglesia prefiere hablar de sacramento de la reconciliación y de la penitencia más que de confesión. Siendo la confesión un momento importante, pero solamente un momento de los 5. Hecha esta claridad, vamos a mirar cómo en el desarrollo de la parábola se van presentando de una forma descrita por el mismo Señor estas 5 etapas. Primero, mencionemos las 5 etapas tal como las conocemos por la predicación de la Iglesia y como las conocemos en la práctica que hacemos del sacramento de la reconciliación y de la penitencia. Primero, examen de conciencia. Segundo, contrición de corazón. Tercero, propósito de enmienda. Cuarto, confesión de boca. Quinto, satisfacción de obra. Estas expresiones dicen y no dicen, son simplemente nombres de
procesos que se tienen que dar dentro de nosotros y que requieren de una mínima explicación. En este momento pues no tenemos mucho espacio, pero veamos cómo estos 5 pasos están reflejados en la parábola y nos van a ayudar a realizarlos bien para que nos preparemos a la celebración penitencial. Primero, examen de conciencia. No es otra cosa que reconocer ante Dios que hemos fallado, que con nuestros pecados lo hemos ofendido. Mirando un poco en el texto que citábamos en el encuentro anterior, el Señor cuando pregunta a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Has comido del árbol que te prohibí comer? Está invitando a Adán y a Eva a reconocer su pecado, a decir, sí Señor, hemos pecado, hemos comido del árbol. Pero en lugar de suceder eso, Adán y Eva se empiezan a echar culpas el uno al otro, la otra a la serpiente, y cada uno elude su propia responsabilidad frente al pecado. Examinar la conciencia es mirar a la luz de los mandamientos, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Recordemos que el mandamiento del Nuevo Testamento es uno solo, de doble faz. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás al prójimo como a ti mismo. Y están los mandamientos del Antiguo Testamento, la alianza del Sinaí, y están las bienaventuranzas, y están las obras de misericordia. Suficiente material para que nosotros, repasando los mandamientos y tratando de aplicarlos a nuestra vida, nos demos cuenta, yo he fallado en esto, yo he fallado en esto, yo he fallado en esto. Si nosotros hacemos diariamente, como nos pide la Iglesia, el examen de conciencia cada noche antes de acostarnos, pues no necesitamos hacer un examen tan exhaustivo, porque no se trata de eso, no se trata de torturarnos y que de pronto se nos vaya a olvidar que yo dije una palabra un poco brusca y que entonces eso... No se trata de eso, no se trata de ser puritanos ni de ser escrupulosos exageradamente, pero sí de reconocer nuestros pecados, de ponerles nombre propio, porque identificándolos nosotros podemos, con la ayuda del Señor, con la ayuda de la gracia, combatir contra ellos. Ya vamos a ver eso en el segundo paso. Algunas personas gustan de elaborar una lista escrita en la medida que van repasando. Otros se ayudan de cuestionarios. Esto es secundario. No hay en esto normas que la Iglesia nos haya dicho, el examen de conciencia tiene que hacerse así. Los maestros de espiritualidad nos han mostrado formas para facilitar el que hagamos un buen examen de nuestra conciencia. Pero no basta el examen de conciencia. El libro del Eclesiástico dice, no digas nunca he pecado y qué. Esto se llama cinismo, cuando uno se siente denunciado en su pecado y entonces es el otro extremo, ¿cierto? Hay el extremo del que dice, no, yo no fui, fue el otro, yo no tengo la culpa, fue mi mamá, yo no tengo la culpa, fue que me obligaron, yo no tengo la culpa, fue que me engañaron, yo no tengo... Tratar de eludir nuestra culpabilidad tampoco es correcto. Pero echarnos la culpa de todo de una manera inmisericordia, tampoco. Siempre en el medio está lo sano. Humildemente, con humildad delante de Dios, pero con mucha sinceridad, yo reconozco mis pecados. Les pongo nombre y con esa lista de pecados me acercaré después al sacramento a confesar, la confesión. Pero es que antes hay otro paso, segundo paso. El hijo se da cuenta del estado tan miserable en el que se encuentra, ese es su examen de conciencia, y hace un propósito. Yo aquí me estoy muriendo de hambre, aquí estoy muy mal, yo aquí no puedo quedarme. Entonces viene el propósito, iré a donde mi padre. ¿Esto qué significa? Voy a darle la espalda a esta situación de esclavitud y de miseria en la que me encuentro. Si yo tengo un padre y mi padre tiene una casa y hasta los obreros de mi padre no les falta el pan y yo aquí mendigando comida de cerdos, ¿pero qué es esto? O sea, ¿hasta dónde ha caído mi dignidad? Iré a donde mi padre. Ese es un propósito y es un propósito muy completo. Iré a donde mi padre, ¿qué significa? Voy a dar la vuelta y me voy a donde mi padre. Por eso se llama conversión. Esto está tomado del lenguaje militar. Cuando se da una vuelta de 180 grados, se habla de una conversión. Y es precisamente esa la conversión. La conversión no consiste tanto en que yo deje el pecado. Es que a veces ponemos tanto la fuerza en nosotros mismos, sabiendo que un pecador no tiene fuerzas, no puede. Es como decirle a un borracho, deja el trago. No puede, hay que ayudarle.
Hay que meterlo en una asociación como Alcohólicos Anónimos y él tiene que querer y se le va ayudando en los esfuerzos, pero una vez deja de hacerlo. Si es que no puede, es como uno que se está ahogando y ya está más hundido que afuera. Y decirle, echa otra braceadita. No, es que no puede, ya está sin fuerzas. Hay que ayudarle y para eso está la iglesia. Qué hermoso es ese texto de un paralítico que llevan entre 5 ante el Señor. Y el Señor, en lugar de decirle, te curo de la parálisis, le dice, están perdonados tus pecados. ¿Qué enseñanza tan grande? Están perdonados tus pecados. La verdadera parálisis del hombre. Iré a donde mi Padre. Es un propósito grande. Pero no solo eso, no solamente iré, sino me enmendaré, cambiaré mi conducta, no seguiré empecinado en esto que un día me dio por salirme de la casa, ¿no? Iré y le diré, Padre, he pecado. Ahí viene la confesión, ¿no? Ahí viene la confesión. Entonces está el propósito de enmienda y luego sí viene la confesión. El dolor de corazón hace parte del propósito. Yo no puedo continuar en esto, yo no puedo continuar en el pecado. Ese es el dolor. ¿Por qué no puedo continuar? Porque esto me ha traído mucho sufrimiento, le ha traído mucho sufrimiento a los demás. Me faltan las fuerzas, pero ¿qué haré? Iré a donde el que me da las fuerzas. Iré a comer el alimento que Él me da. Propósito del miedo. Le diré, Padre, he pecado. Está apenas preparándose, no ha dado el primer paso. ¿Cuándo se hace esto realidad? Cuando Él abandona la porqueriza, deja a los puercos solos y se va a buscar a su Padre a la casa de donde partió. Y cuando llega, no se encuentra un padre con el rostro severo y con una palabra hiriente en la boca y le dice, ¿qué haces aquí sin vergüenza? No, al contrario, el padre parece que todos los días tenía la esperanza de que su hijo regresara. Y un día lo ve asomarse a la distancia ya al padre, imaginémonos este padre ya anciano, que ve venir un bulto a lo lejos y dice, es mi hijo, y sale corriendo a buscar a ese hijo, a encontrarlo. Y ni una palabra de reclamo, ni una palabra de qué mal me hiciste, qué daño nos hiciste, mira cómo estamos, no, absolutamente ningún reclamo. Se le tiró al cuello, lo abrazó, lo colmó de besos y lo acompañó hasta la casa. Esa es la actitud que el pecador conoce cada que se acerca a este sacramento maravilloso. No lo olvidemos nunca. Confesarse, ir al sacramento de la reconciliación no es una tortura, es una fiesta. Es conocer la misericordia de Dios. Hay muchos que no viven así, desafortunadamente, el sacramento. Lo hacen más como por un afán de purificación y de no sé qué. Está bien, pero no es suficiente. El sacramento es mucho más que eso, mucho más que eso. Qué alegría cuando experimentamos este sacramento y experimentamos en las palabras del sacerdote que en nombre de Cristo nos acoge y nos dice, yo te absuelvo de tus pecados. Qué alivio. Después de la confesión, la absolución por parte del sacerdote. Esto no siempre sucede, ¿no? Cuando el sacerdote se da cuenta de que no hay un arrepentimiento, no hay un verdadero propósito de enmienda, pues no puede decir yo te absuelvo, porque tiene que haber el propósito de enmienda. Miren lo importante que son los pasos previos. No es simplemente ir y confesar, yo hice esto, sí, yo hice esto y qué. No, es haber visto el grave error, las consecuencias dolorosas de ese error, reconocer y así encontrarnos con ese Padre que en la figura del sacerdote nos sigue acogiendo y nos dice, yo te absuelvo de tus pecados, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, porque no es el nombre propio. También actúa en nombre de la Iglesia, porque la Iglesia también ha sido ofendida por mis pecados, y la humanidad, pero actúa en nombre de Dios que me acoge. Y luego, el último paso es la satisfacción. ¿Satisfacción qué significa? Pues que yo, como muestra de mi conversión, el mejor ejemplo nos lo da el mismo San Lucas en el caso de Zaqueo. Zaqueo, cuando conoce esta misericordia, cuando se encuentra con Jesucristo lleno de misericordia y de amor, sin que Jesús le diga nada, ni le pida nada, ni le exija nada, él mismo espontáneamente dice,
daré la mitad de mis bienes a los pobres, y a todos los que yo defraudé les devolveré 4 veces lo que los defraudé. Esa es la satisfacción. Es decir, son obras que nosotros hacemos para reparar el daño causado con nuestros pecados, y que son al mismo tiempo la muestra de nuestra sincera conversión. Por eso la gente espera de los que vivimos el sacramento de la reconciliación que nosotros demos este paso. Pues bien, mis hermanos, yo pienso que con estas ideas, pues se trata ahora de que durante los días que nos quedan, que son pocos, mañana yo les invitaría a que participemos en esta celebración penitencial por radio o por las redes, y luego sí, habiendo participado, vayamos cuanto antes, no lo dejemos para última hora. En Cartagena va a ser muy difícil, es mejor que lo hagamos en nuestra parroquia, en una celebración que ojalá la parroquia programe, pero no importa, si no se programa ninguna celebración, vamos donde el sacerdote. Quiero confesarme antes de viajar a Cartagena, quiero confesarme. Seguimos usando ese lenguaje porque es el que entiende la gente, pero en realidad deberíamos decir, quiero celebrar la penitencia y la reconciliación. Y el sacerdote entonces nos acogerá, escuchará nuestros pecados, nos animará, nos exhortará, nos pondrá una penitencia de reparación, y estaremos felices con la conciencia, el corazón, el alma limpia para acoger las enseñanzas que en nombre de Cristo nos traiga el Santo Padre. Vamos entonces a concluir por hoy. Hemos hecho este recorrido rápido, iluminados por la parábola del Hijo Pródigo. Vamos a concluir con la oración de la provincia eclesiástica de Cartagena para la venida del Santo Padre a nuestra región Caribe, y a prepararnos entonces con mucho juicio. Ojalá, si participamos mañana en el programa, poder hacer esta celebración, aunque la hagamos personalmente entre tú y yo, tú que escuchas y yo que te presento la palabra de Dios que te exhorta a la conversión. Y bien, mañana también, en la medida de lo posible, ayudaré con un cuestionario que puede ayudar. Como les digo, eso no está mandado por la Iglesia, son formas que nos pueden ayudar, que a algunos les pueden ayudar a hacer mejor su examen de conciencia, para que haga mejor también su contrición, su dolor por el pecado, su propósito de enmienda, y sean mucho más claros, más concisos en su confesión, sin meter tantas historias ni tanto cuento, sino el pecado por su nombre, con el debido arrepentimiento, el debido deseo de cambiar de vida, y acoger la penitencia que el sacerdote imponga después de la confesión. Oremos. Dios Padre misericordioso, que nos envías al Papa Francisco como misionero de la reconciliación y de la paz a nuestra nación colombiana, bendice su presencia entre nosotros. Jesucristo, Evangelio del Padre, anunciado por el Papa Francisco al pueblo de Dios que peregrina en el Caribe colombiano, concédenos un corazón abierto y generoso a su mensaje. Espíritu Santo, que le mostraste a Pedro el camino para confirmar la fe de sus hermanos y has derramado tus promesas en el Papa Francisco, anima y acompaña su visita pastoral a la Iglesia de Colombia y de Cartagena. Virgen Santísima, patrona de casi todas nuestras diócesis, que con San Pedro Claver y Santa María Bernarda Bittler y San Luis Beltrán conoces la alegría y la gratitud que nos embarga por la visita del Papa Francisco, ruega por él y por nosotros, para que acojamos su mensaje de esperanza y el fruto de su visita sea ayuda a nuestra conversión personal y comunitaria. Amén. Bien, mis queridos hermanos, les agradezco que me hayan acompañado. Casi que estábamos acostumbrados a estos programas y ya se está acabando nuestra temática. En la próxima semana pues ya veremos cómo abordamos algunos aspectos relativos a la misma actividad del Santo Padre. Pues desafortunadamente yo voy a estar muy implicado en los recorridos con el Santo Padre y probablemente no haya mucho tiempo de grabar. Nos tocará dejar pregrabadas con alguna anticipación, pero de alguna forma vamos a tratar de ayudar durante los días de la semana que viene a que participemos, especialmente los que no viajan a Cartagena, participemos de lo fundamental de los temas que serán tratados por el Santo Padre y de los cuales hablaremos. Por ahora me despido, muchísimas gracias. Desde esta su emisora, Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre,
reciban mi saludo, mis mejores deseos, que tengan un día lleno de la gracia del Señor, un día lleno de espiritualidad, no se enemisten con nadie, no procuren mantener la calma, el buen genio, el buen trato hacia los demás, aunque no recibamos buenos tratos. Nosotros tratemos bien a los demás. Son días muy especiales que no podemos dejarnos invadir por cosas negativas que nos quitan la paz y de paso quitan la paz a los demás. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Esté con ustedes y los acompañe siempre.